Hoy usted y yo vamos a ver, referente a lo que le acabo de contar y todo esto, es que usted y yo podemos tener fe, pero si no tenemos quien la consuma, de nada le sirve, de nada nos sirve. Y recuerde que la palabra, váyase a Hebreos, por allá Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 2, o desde el 1 para que lo comprendamos con el contexto. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado en el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados, usted y yo podemos tener y decir que tenemos mucha fe, pero puede llegar al punto de que usted y yo podemos tener mucha fe y no creer, o podemos creer mucho y no tener fe. Y la fe, para que sea algo que se alinee con la naturaleza de Dios, tiene que tener su consumador. Y el único autor y consumador de la fe es ¿quién? Cristo. Por lo cual, todo lo que usted y yo hagamos, porque una fe sin obras es una fe muerta, todo lo que usted y yo hagamos tiene que agradarlo a Él. Y por encima de todo, siempre a Él. Esto para que usted y yo comprendamos cuán importante es, como lo dice el texto o el versículo 1, que todos tenemos siempre, siempre a nuestro alrededor, tenemos una gran nube de testigos, ¿cierto? Y que hay algo en lo cual usted y yo, mire, todos nosotros tenemos algo de lo cual día tras día nos tenemos que despojar. Pero es que yo no practico, usted y yo puede que no tengamos de práctica el pecado. Pero hay algo que nos asedia constantemente y eso no nos hace practicantes del pecado, pero sí nos hace, ¿cierto?, que estamos vulnerables a todo lo que en la sociedad que se practica como pecado, usted y yo podamos estar siendo partícipes de ello. Usted no sabe a través de aquella persona a la cual usted le recibió algo o a través de esa persona a la cual usted también le está haciendo un favor, si esa persona lo está haciendo con buena intención o con mala intención. Nosotros lo podemos tener que lo estamos haciendo porque en nosotros está servirle a Dios y a los demás. Pero ¿qué de esa persona? Mire, el pecado asedia, el pecado está en todas partes. El pecado está hacia donde usted lo mire, hacia donde usted voltee o aún hasta donde usted está oyendo lo que no debe estar oyendo y hablando lo que no debe estar hablando. Partícipes muchas veces, muy fácil, de un pequeño comentario, una pequeña opinión que nos puede estar haciendo pecar. Y es necesario, hay un micrófono o algún cable adicional por ahí. Y es necesario que usted y yo entendamos por qué la fe, mire, la fe en que esa medida de fe que se nos dio a nosotros no tiene esa función o ese poder o ese valor si no está unida a su autor y su consumador. Porque usted y yo podemos hacer muchas cosas en fe, pero no le agradan al Señor. Y usted y yo nos podemos estar moviendo en una cosa, en la otra, o haciendo un sinnúmero de cosas y puede que internamente sirviendo, diciéndolo desde el punto de que usted está sirviendo a Dios, pero usted puede que lo esté haciendo por
conveniencia propia, por simplemente rutina, por cosas de monotonía, ¿cierto? Ah, no, es que yo estoy acostumbrado y yo ya sé, y en la agenda tiene que ir y servir a un templo, o ir y servir y hacer un voluntariado a tal parte o a la otra, y ya porque lo tiene en su agenda. Pero se le olvida que todo lo que hacemos lo debemos de hacer para el Señor y no para los hombres, porque ahí es donde nosotros hacemos que lo que estamos haciendo verdaderamente, que lo que estamos haciendo allí por fe, tiene ese consumador de ese acto que yo estoy haciendo. Tiene ese lado, tiene esa acción del que nos llamó, tiene esa obra del que en sí nos dio ese, ¿cierto? El que nos dio o nos hizo ese llamado. Y aquí le quiero decir algo referente a lo que ya hemos venido compartiendo y hablando en otras ocasiones, que todo esto, usted y yo podemos tener esa medida de fe y algo sabe que es lo que hace que muchas veces las cosas que nosotros requerimos, necesitamos y que decimos, yo sé que el Señor me suplirá y que muchas veces no se nos da, es porque tiene algo que se opone a que el consumador tome de nuestra medida de fe para podernos dar respuesta a lo que nosotros pedimos, clamamos, llamamos o necesitamos. Y es la desobediencia. Mire, la obediencia a Dios viene por el valor que Dios te dio, ¿cierto? En revelación, en sabiduría y en entendimiento. O sea, usted y yo vamos a accionar esa obediencia a Dios dependiendo del valor que usted le dé a lo que hace. Si para usted y para mí todo lo que hagamos para el Señor es lo prioritario, lo primordial, usted y yo le vamos a colocar todo nivel de obediencia y el autor y consumador de esa medida de fe que yo tengo va a hacer que lo que yo estoy haciendo, por más pequeño que lo haga, tenga un gran impacto, tenga una buena obra en mi vida, tenga una buena acción en mi hogar, tenga una buena acción en alrededor de mí, ¿cierto? Es como los padres. Muchas veces uno como papá, uno quiere que nuestros hijos sean los más obedientes. ¿Sí o no? Que uno dice, yo quiero que mis hijos hicen bandera en la iglesia por obedientes. Y la Biblia habla de, ¿cierto? Banderas de aprobados y de reprobados. Y si el Señor nos llamara al frente para darnos esa banderita, ¿qué banderita recibiríamos? ¿Aprobados o reprobados? Nosotros queremos siempre que nuestros hijos sean los mejores en todo, ¿sí o no? Como padres, nosotros queremos. Y si nuestros hijos no obedecen a lo que nosotros queremos, hay quienes castigan de una manera, digamos, vamos a hablar de los castigos actuales, para que no nos vayamos por allá a Martín Moreno, ¿cierto? Para no removerle a la que quitaba lo malo y ponía lo bueno. ¿Cierto? Para no removerle que a usted le dieron con un palo de escoba, con la vaina del machete, con un alambre, con un tubo, con un bolenillo, que a usted le tiraron platos, que a usted le dieron con una olleta, que a usted le dieron con una paila. No le voy a remover eso. ¿Ah? Con la chancla no le voy a remover, ¿cierto? Ya las mamás hoy dejaron de entrenar con la chancla. Ya no. Ya las mamás, ya las echaron de karatecas por bruscas, pero ya no entrenan la chancla, ¿cierto? Ya no entrenan la chancla. Primero, mire, si el internet existiera para los, ¿cierto? A nosotros que nos tocó el internet, pero para los que no tuvieron internet, si hubiera existido de manera contraria para ese tiempo, créame que las mamás le hubieran dado con el cable del router.
¿cierto? Le quitaban el monitor. Si hoy se viera ese monitor, el televisor de 21 pulgadas, si se viera, le castigaban escondiéndole el monitor. No sé cómo, se lo tienen que vender al que pasa comprándole lo que no funciona. Oiga, mire, en ese orden y todo eso, cierto, nos ofende a los papás que nuestros hijos no nos obedezcan, que no nos contesten a la primera, que cuando les hablemos digan sí señor, no señor, ¿sí o no? Y Dios es hablándonos, diciéndonos, despójese de todo peso de pecado, despójese de lo que lo daña, despójese. Y nosotros le decimos, sí señor, ¿cierto? Sí señor. Así le respondemos a Dios. Dios nos llama, nos convoca y nosotros decimos, ya voy. Y el ya voy para un latino, en especial para los colombianos, es 10, 15 minutos después, ¿cierto? Dios habla y la respuesta de un colombiano es quedarse silencio, callado, hasta que escucha los pasos de mamá hacia la habitación. Ahí sí, señora, ¿cierto? Eso no es nada diferente a la naturaleza de Dios cuando nos habla. No hay nada diferente cuando Dios nos dice, nos da una orden y nos habla y nos llama a esa obediencia. Porque dentro de todas esas cosas nosotros somos la línea o la imagen de un orden, ¿cierto? Celestial que también gobierna las familias. Hoy hemos visto que las familias se deterioran no porque el orden de Dios ha cambiado, sino porque hemos sido nosotros, los seres humanos, los que hemos permitido que al orden de nuestro entorno se tomen decisiones fuera del objetivo ahorita decíamos, en majestad y gloria Él es poderoso, ¿cierto? Pero ¿sabe qué está pasando en medio de la sociedad? Esa majestad y gloria que el ser humano le ha dejado de reconocer ha dado esa puerta de entrada para que se dañe el principio de la familia. Ha dado esa puerta de entrada para que se dañe la imagen y el diseño de desarrollar un carácter eterno en la vida de todo ser humano, ¿cierto? Ha dado o ha hecho esa brecha y esa grieta que se han generado más de 5,000 religiones para definir que usted no puede estar aquí o puede estar allá porque usted no practica esa religión. O sea, presentamos a Dios como una religión porque es más fácil presentarlo como una religión que realmente como debe de ser presentado, como nuestro creador, nuestro Padre, porque es más fácil obedecerle al sistema que al diseñador del sistema, que al creador de todo. Es más fácil. Nosotros a la empresa, al colegio, a la universidad, a las citas médicas, a todo, le llegamos 20 minutos antes. A todo le corremos. A todo estamos allá en primera fila, ¿cierto? A un concierto, si dicen que abren las puertas de Tetalora y todo eso, allá estamos 5 o 6 horas antes para poder ingresar a un concierto. Porque eso es, mire, esa es la manera que a nosotros como seres humanos nos han capacitado, nos han colocado y nos han llevado a colocar, ¿cierto? Esos pensamientos y de desarrollar esa rutina de vida. Por eso cuando venimos al Señor, cuando aceptamos que nosotros requerimos un cambio en nuestra rutina, una manera de mostrarle al Señor es saber que así como yo soy capaz de ser responsable al sistema, también soy capaz de serle responsable a su reino. Porque el sistema me da el dinero. Cuando hablamos del sistema laboral, el sistema te da el dinero para que usted pueda suplir sus necesidades.
pero el que hizo que existiera todo lo que suple las necesidades fue el creador de todo. Por eso no hay nada nuevo creado bajo el sol. Y mire que a nosotros nos enferma el hecho de no tener dinero en el bolsillo. Pero recuerde una cosa, el dinero no suple lo creado. Quien suple lo creado es su creador. El dinero hace que usted obtenga algo que es pasajero, por eso es algo que usted puede marcar un billete y ese billete no vuelve a sus manos. Ese billete da una vuelta por allá y quizás en el transcurso de esa vuelta se desaparezca, porque es algo físico, algo natural, ¿cierto? Pero el que dio el precio por nuestras vidas, ese precio todavía sigue vigente aún después de más de 2000 años. ¿Y nosotros a qué es lo que más le corremos? Hay gente que tiene precio, hay gente que tiene valor, hay gente en la cual el sistema le ha puesto un precio y para usted poder obtener de esa persona algo que usted necesita, usted le tiene que pagar. Y son en todas esas cosas algo que usted y yo como hijos de Dios, el sistema nos ha desenfocado tanto que el día de mañana, mire, al paso que va la humanidad, usted y yo vamos a tener que volver a llenarnos de lo que realmente edifica iglesia, de lo que realmente es para nosotros sus hijos. Porque el Señor diría que no solo de pan vivirá el hombre. Porque en un momento de hambruna, el Señor deja por allá dicho, yo soy el pan de vida. ¿Por qué nos preocupamos tanto? Porque sabemos que el ser humano está destruyendo este mundo físico y lo que apunta a momentos críticos y de todo eso son sequía. Y Él dice, y Él es el agua de vida y el que toma esa agua no vuelve a tener sed jamás. ¿Será que para los hijos de Dios fueron diseñadas las necesidades? Pues lo pregunto por lo que la Biblia dice. Usted y yo no hemos sido diseñados para tener necesidad, que requerimos de lo que está en el entorno, sí. Asimismo, como usted y yo somos parte de esa sociedad consumista de algo físico, hay algo espiritual que el Señor también requiere de nosotros, que tengamos algo que Él lo pueda consumir. Usted y yo no le podemos pedir al Señor en fe que nos supla todas nuestras necesidades en alimento cuando Él llega y va a tu medida de fe y no tiene que consumir. Porque usted está más aferrado a que usted no requiere y no necesita que Dios use la canasta de un lugar para suplir su necesidad de alimento, sino que usted está esperando es que le llegue una consignación del exterior por 2 millones de pesos. Suele pasar. Mire, algo en lo cual esta parte y todo lo que usted y yo hemos vivido de la fe, que yo creo que durante este tiempo que hemos oído tanto de la fe, nos damos cuenta que anteriormente, y vuelvo e insisto, siempre que alguien iba a predicar de la fe, usaba solamente un texto. Cuando en la fe, la palabra fe y la acción de la fe aparecen tantas veces en la Biblia que desde el inicio de la creación hasta el final de ella habla de fe. Usted se despierta todos los días es por fe. Usted se despierta es por fe. Esa es la fe que Dios ha dado al mundo. Que usted sabe que se acuesta y ya tiene la agenda para el otro día. Ese es un tipo de fe, esa es una medida de fe. Pero mire, algo en lo cual usted y yo tenemos que pasar y entrar a comprender es que más que usted y yo estemos buscando ser bendecidos, cuando usted y yo ya somos bendecidos, mire que aún es nuestro lenguaje
lo que tenemos que cambiar. Aún en nuestro lenguaje, el que tenemos, porque nosotros leemos, oímos, vemos y de todo eso, y aún así, viendo todo eso, es como cuando se implementa un nuevo sistema de algo que tiene unas instrucciones y usted va y hace todo lo contrario. Tiene que esperar a que otra persona llegue, ya le dieron las instrucciones. Es como cuando usted recibe una tarjeta. A usted en el momento de recibir la tarjeta le explican cómo funciona, ¿sí o no? Pero usted llega y va y se enreda, se bloquea el cajero, bloquea la máquina, bloquea, porque hace todo lo contrario, porque, es que yo pensé que eso funcionaba así, ¿sí o no? A usted ya se le entregó como que dice, a usted ya se le entregó una ciudadanía. Y en esa ciudadanía, esa ciudadanía va contemplando todo que dice con derecho que a usted y a mí se nos sean suplidas todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ha entendido usted la ciudadanía que porta? Esa ciudadanía dice que usted y yo, con esa ciudadanía, dice que el Señor suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y pareciera que para unos le hubieran entregado una Cívica con un saldo de un solo tiquete. Ay, no, es que yo ya usé mi pasaje, entonces tengo que ir por la Cívica del otro. Tengo que ir por la tarjeta del otro. Publicidad política no. Cierto, tengo que ir por la tarjeta de otro. Porque pareciera, y para nosotros los seres humanos pareciera que a unos como que se les recargó más que a otros. No, usted y yo tenemos la misma recarga. ¿Cómo usted sabe a qué beneficio y de qué tiene derecho? Conforme su medida de fe. Pero más que su medida de fe, saber que el autor de esa medida también sea el consumador de esa medida. Porque nosotros usamos la fe para muchas cosas. Me voy a bañar con estas ramitas con toda la fe. Ahí está el autor y consumador. Voy a prender esta velita con toda la fe. ¿Los ha escuchado? Voy a poner a San Juan de cabezas con toda la fe. Le voy a esconder el niño Antonio con toda la fe. ¿Cierto? Porque es lo que usted y yo fuimos enseñados. Y todo eso también lo tenemos que cambiar. Ese es el chip, lenguaje, naturaleza que usted y yo debemos de cambiar. Nada funciona sin la manifestación, la obra y la llenura de Cristo. Está contemplado que para que usted y yo recibamos de toda bendición, dice que es ¿dónde? ¿A través de quién? De Cristo Jesús. O sea, si Cristo no está en lo que usted requiere, no lo pida. Si Cristo no está en lo que usted necesita, no lo pida. Si Cristo no está en lo que usted pretende, no lo ponga. Porque eso ha hecho que esas ausencias de ese espacio que lo tiene que ocupar de manera espiritual, el único Señor y Salvador que usted y yo tenemos, entonces por eso nuestros antepasados nos enseñaron a llenar esos vacíos a través de colocar por allá una grutica para poder creer que ese pedazo de tierra esté protegido. Si esto es de nuestro Padre y Creador, y usted y yo somos portadores de Cristo, todo lo que esté a nuestro alrededor está protegido. Tiene un seguro, ¿sí? Y ese seguro usted y yo lo firmamos en el momento en que ascendimos de manera espiritual a ese lugar celestial donde se nos fue llena esa medida de fe, donde se nos fue entregada toda bendición. ¿En quién? En Cristo. O sea que usted y yo lo que estamos,
lo que hemos estado pidiendo y lo que hemos estado haciendo, lo estamos haciendo sin Él. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que todavía, por eso aquí entendamos algo, por muchos años nosotros nos hemos tratado de Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, como el lenguaje y el saludo de la iglesia. Y eso no ha sido malo, porque estamos invocando el nombre y reconocemos esa bendición. Pero si usted ya ha sido bendecido, si usted y yo ya estamos bendecidos, ¿cierto? Mire que hay cosas a las cuales nosotros nos apegamos, es de lo tradicional. O sea, hay algo que en nuestra naturaleza humana tiene que cambiar a la naturaleza divina. Nosotros aquí no necesitamos algo sobrenatural, necesitamos la naturaleza divina de Dios. O sea, entrar en ese lenguaje, entrar en ese diseño, entrar en eso. Mire, en comprender algo que a usted y a mí se nos olvida por momentos. Que desde antes de que usted y yo fuéramos engendrados, ya Dios nos había apartado, ya Dios nos tenía allá, separaditos. O sea que usted y yo tenemos cosas que no vamos a poder cambiar. Ya lo que está escrito, y nosotros muchas veces le damos preocupación, porque aquí es donde vamos enlazando y vamos comprendiendo muchas cosas, porque Él nos dice, no se preocupe por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio problema. Hay cosas que usted y yo no vamos a poder cambiar. Hay decisiones que tenemos que tomar para que realmente nosotros vivamos lo que Él promete. Porque Él no es ni hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, por lo cual todo lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros, eso se cumplirá. Todo eso se cumplirá. Mire, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Para que entendamos esto, usted y yo tenemos que comportarnos como es digno del Dios, ¿cierto? Que nos llamó a su reino y a su gloria. Esa es una de las asignaturas que Él nos pide, o una de las demandas, que nos comportemos como es digno de la manera en que Él nos llamó a su reino y a su gloria. Usted y yo nos comportamos como es digno del llamado que Él nos dio. ¿Cuál es el mínimo llamado que nos dio? Hijos. ¿Se comporta usted como hijo de Dios? Nos comportamos como hijos de Dios. Usted y yo le debemos de dar la estima, valor, ¿cierto? A nuestras vidas, ¿cierto? Usted y yo le debemos de dar ese valor y esa estima real a lo que usted y yo hemos recibido. ¿Valora usted lo que ha recibido de Dios? ¿O se queja? Porque eso nos va a llevar a un nivel diferente de entendimiento, de revelación. Por eso, y aquí comprendo el hecho de por qué hoy por hoy se pelean muchos teólogos referente que usted y yo no necesitamos otra revelación más que la que está escrita. Y es real. Esta es la revelación para los hijos de Dios. Pero sabe que a esa revelación usted y yo le tenemos que comprender, le tenemos que entender, porque de nada sirve que aquí esté escrita como revelación y usted y yo no la entendamos. Porque si no, este librito va a seguir siendo la Biblia, va a seguir siendo la palabra de Dios, pero no la obra de Dios, que es muy diferente. Entonces, para usted y para mí, este libro está lleno de mucha letra y va a seguir siendo la Biblia y va a seguir siendo una verdad, pero esa verdad sin conocerla no nos va a dar la libertad que usted y yo requerimos. ¿Necesitamos libertad de muchas áreas? Sí, todos los días necesitamos estar libres, libres de pensamiento, libres de cosas, libres, tener tan fortalecida nuestra fe en esa libertad. Pero ¿sabe qué? De nada nos sirve que usted y yo queramos ser libres, busquemos ser libres y no estamos usando lo que nos da el conocimiento de esa verdad que nos da la libertad.
sea que la Biblia puede ser un libro más en su biblioteca, como también puede ser toda su vida entera. Esto pasa a ser tan sencillo para cada uno de nosotros que usted y yo tenemos que pasar. Que vamos a tener luchas, pero ¿qué tipo de luchas? Espirituales, no físicas. Y esas luchas espirituales, usted y yo las vamos a vencer. Mire, dice que vamos a tener luchas contra potestades, ¿cierto? Usted y yo tenemos potestad. O sea, hay un poder más grande que esa potestad, que esas potestades. Vamos a tener luchas contra huestes de maldad. Sí, usted y yo tenemos uno que nos dio la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y echar fuera demonios. ¿Y dónde lo tenemos? Escrito. Ahí está, lo usas. Mire, prepárese, amada iglesia, prepárese. No le quiero meter terror, pero cuando se nos da ese entendimiento y se nos da esa iluminación de lo que es la Biblia, aquí comprende uno muchas veces muchas cosas, porque uno va en un transporte público, llega a un lugar y se manifiesta una cosa, porque usted vaya y pasa tal cosa, porque usted vaya y pasa tal cosa. Y la diferencia muchas veces de la congregación y del pastor es que yo no puedo llamar al pastor. Y cuando algo le pasa a ustedes ahí mismo llaman, pastor, ¿cómo le parece que hay un chacarrón que no me deja dormir? El chanclas no me deja dormir. ¿Cierto? Un gaucho por allá que no le ayuda en su descanso, en su vida, y me molesta, y me lanza dardos, y me pone pensamientos, y me pone acciones, y me pone una cosa, y me pone lo otro, y todo eso. Y pastor, ¿cierto? ¿Sabe cuál va a ser la estrategia a partir de ahora del pastor? Sí, no me llame a mí, llame a Cristo. Invoque al que mora en usted. El mismo que habita en su ministro, habita en usted. O sea, que no se asuste cuando usted en el metro vaya y comience uno a echar espumarajos y usted sí va a saber qué hacer. No comience a me curo con la sangre de Cristo. Se echa como 4 cocadas de la sangre de Cristo. Cordón de San Antonio. Ay, perdón, que sangre de Cristo. ¿Cierto? No se asombre que usted, donde usted vaya y donde usted se pare, haya una manifestación. Porque ¿sabe qué es lo que va a diferenciar la iglesia del Señor para los tiempos difíciles? Y en estos tiempos en los cuales estamos entrando en esa transición espiritual de todo lo que está pasando cuando se están levantando tantos falsos cristos. Sí, y que se está levantando una corriente cesacionista y se está levantando algo que es real. ¿Sabe por qué se está levantando? ¿Sabe cuál es la corriente cesacionista que hay que darle la razón? La que coloca solamente a uno allá adelante, que pareciera que es el único que puede orar y que hayan milagros, la que separa a una persona allá y dice, y aquí dice el Señor, cuando en sí y todos están enfocados. ¿Y qué me va a decir el profeta? Y yo quiero sentar y consultar al profeta y yo quiero que él ore por mí y yo quiero que llevar a fulano al templo y que él dé una palabra y que se conviertan 5,000 personas. Esa es la corriente que ha cesado. ¿Sabe desde cuándo? Desde que usted y yo Cristo habita en nosotros. Eso se ha cesado. Porque el hombre ha puesto la mirada ¿dónde? En el hombre. Porque el hombre ha puesto el oído ¿dónde? En el hombre. Y convocan. Y cuando un profeta, o aquel que se dice profeta, comienza
hablar y a decir, es que Dios me dijo, es que Dios me dijo, y yo hago lo que Dios me dice, y Dios me dijo, y Dios me dijo que hiciera, y Dios me dijo que hiciera, y Dios me... ¿Sabe? Eso es brujería. Y me responsabilizo de lo que digo, no de lo que usted entienda. Porque sabe que me enseña la palabra. Usted no necesita decir 1 y 100 veces Dios le dijo. Muéstrelo. Y en el Espíritu usted y yo vamos a comprender que es algo de Dios. ¿Cierto? Hay algo que en lo cual usted y yo estamos para que hayan manifestaciones y acontecimientos donde quiera que vayamos. Por eso no se asuste de que a usted se le acerque una persona llorando y que usted diga, ay, pues yo llamo al pastor, pastor, hay una persona llorando al lado mío, ¿qué le digo? ¿Sabe qué le va a decir el pastor? Abra su boca que Dios se la llenará. Usted y yo somos portadores de Cristo mismo. ¿Quién es Cristo en nosotros? Esperanza de gloria, esperanza de vida. O sea que hay muchos que van a ser consolados por la manera en que Dios lo va a usar a usted. No se sienta menos, usted y yo somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado durante muchos años? Las jerarquías en las congregaciones nos enseñaron a sentirnos menos. Pareciera que no hay sino grandes según los títulos dados por los hombres, cuando el único título más grande que tiene que haber siempre en la iglesia es Cristo, Rey de reyes y Señor de señor. No hay otro, no hay otro. Usted y yo, ay, es que es muy bonito cuando nos dicen y cuando usted ora, es que yo soy linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para ¿llamado a qué? A anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? Las tinieblas a la luz. Entonces sea luz, sea luz. Le tocó alumbrar. Ya deje de ser panel solar y deje de estar pegado de un contador prepago. A usar la energía y la luz misma que es Cristo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque eso es lo que ha pasado y eso es lo que hay que cambiar y eso es la mentalidad que usted y yo tenemos que cambiar como iglesia. ¿Sabe? Usted y yo no necesitamos decirle a alguien que Dios lo bendiga. Usted y yo somos la manifestación de la bendición. Porque usted y yo ya estamos bendecidos en Cristo con toda bendición. O sea que todo lo que usted y yo tenemos es la manifestación de la bendición. Usted no tiene ese carro, esa moto, esa casa. Ay, mire la bendición. No, esa es la manifestación de la bendición que Dios puso en tu vida. Esa no es la bendición. Porque sabe que ha pasado también mucho, que nosotros hemos puesto la mirada y las fuerzas en la bendición que Dios nos dio, sabiendo que esa es la manifestación de la bendición que Dios puso en nuestras vidas. Esto es manifestación de la bendición que Dios dio a la casa, pero esto no es bendición. ¿Sabe por qué? Porque esto llega al momento donde hay que cambiarlo. Entonces, cuando ya dejemos de ver este y veamos otro de otro color, entonces no es la misma bendición, no, es la manifestación de la bendición. Usted y yo, todo lo que tenemos en nuestro entorno, eso es lo que tenemos que hacer. Que esa bendición que usted y yo portamos sea manifiesta en nuestra arteza de amasar, en nuestra salud, en nuestros bienes, en todo lo que requerimos y necesitamos. Porque usted y yo ya estamos bendecidos. ¿Qué tenemos que hacer? Manifestar esa bendición. Por eso el Señor es cauteloso y nos enseña, ojo con quién se junta, porque hay gente que te roba la bendición, porque lo pone a usted a depender de la bendición de él o de ella, cuando usted es el bendecido. Usted y yo no dependemos de una bendición física, usted y yo dependemos de la bendición celestial. Por eso, algo que ocupa mi mente y se lo quiero compartir a usted también para que nos ocupe la mente a todos. O sea, yo no voy a cargar con esta cruz solo.
Algo que nos tiene que ocupar la mente es que si alguna situación se nos presenta, es que debemos de pensar que no estamos activando en nuestras vidas. Que tiene que venir otro a orar por nosotros. Que tiene que venir otro a hacer tal cosa por nosotros. Que tiene que ser por medio de otro la bendición. Que tiene que ser, sabe, usted y yo ya bendecidos. Porque muchos están esperando que se cumpla. Ay, es que las bendiciones del impío son para los justos y Dios las tiene allá atesoradas, arrumadas para dárnoslas a nosotros. Eso no va a pasar si usted no se acciona. Si usted no se activa, eso no va a pasar. Allá van a seguir y usted va a seguir viendo prosperar al impío. Usted va a seguir viendo prosperar al inconverso y todo eso, y lo va a seguir viendo engordar, ¿cierto? Y usted siempre se va a quedar pensando, ¿por qué esas cosas a mí no me pasarán? Porque es que Él no requiere de fe para hacer amontonar lo que no alimenta. Hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y hay personas que son tan mediocres que en lo único que ponen las fuerzas es en las riquezas físicas. ¿Sabe? Todos siempre hemos llegado y los que no tienen casa han orado por una casa, ¿o no? ¿Cierto que sí? Todos, y hemos orado y de todo eso. ¿Qué ha pasado en las situaciones cuando usted ha llegado y realmente descansa en Dios y deja de suponer cómo Dios se la va a dar y simplemente dice, yo ya fui bendecido? Ya es en el momento en que Dios tiene la voluntad. Mire, hay cosas en las cuales, por eso al inicio le decía, no se preocupe por su vida, que hay cosas en nuestra vida que no van a cambiar. Usted y yo vamos a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento y eso es lo que usted y yo tenemos que fortalecer. ¿Sabe? Porque cuando tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, usted y yo no nos preocupamos por las cosas físicas. Porque Dios no es cosas físicas, porque no hay un entierro con trasteo. A usted no lo van a ir a guardar allá con su teléfono última generación, con su computador de última generación. No, con ese dinero que a usted no le van a ir a meter el CDT allá. Créame que con ese CDT van a hacer sancocho porque usted ya no está. Pero algo que sí tiene que tener usted en cuenta es que no le falte la paz. Que nada lo haga perder, ni la fe, ni la esperanza, ni el amor. Y sobre todo, ¿qué? El amor. Que usted no pierda su pasión por Él. O sea, porque hay cosas en las cuales usted y yo tenemos que entender, y ya lo vimos, generaciones tras generaciones, que hemos visto que muchos han partido de esta tierra y tenían con qué comprar casa y nunca la compraron. Tenían con qué comprar carros y nunca los compraron. Tenían con qué comprar o hacerse a muchas cosas y nunca los compraron. Y Dios en eso no se equivocó. Dios no se equivocó en el hecho ni se ha equivocado en el hecho de que usted a la fecha no tenga casa, no tenga carro, no tenga beca, ¿cierto? Solo una burra vieja, una yegua blanca, ¿cierto? Eso no lo entendemos y no, ¿cierto? Una yegua blanca, una buena suegra y una burra vieja. Así era que decía él. Es que eso lo entendemos la generación de hierro. Entonces, mire que ese no es el hecho de que usted a la fecha hoy no tenga por qué pelear con Dios porque usted no tiene una casa, no tiene un carro, no tiene eso. Usted no pelee con Dios por eso. Porque algo mayor Dios le quiere enseñar y usted está desviado y preocupado si tiene esto o no tiene esto, si tiene lo otro, cuando Dios a través de eso le puede estar usándolo a usted. Hoy estoy como, ¿cierto? Dios lo puede estar usando a usted o a cada uno de nosotros para enseñarle a aquel que tiene tanto dinero pero que no tiene paz. Aquel que tiene tanta riqueza, ¿cierto? Y no puede salir tan tranquilo como usted y yo que nos paseamos, ¿cierto? Donde montamos en metro, en solo bus y nada nos pasa. No lo decimos y no los paisas.
Porque hay otras ciudades que no pueden decir lo mismo, ¿cierto? Gloria al Señor por cosas como esas, ¿cierto? Y usted y yo estamos preocupados porque no tenemos. Cuando por estar pensando en que no tiene, no se ha podido manifestar el que todo lo es. Por eso no quería estar pensando o que ocupara mi mente solamente eso, porque por estar pensando muchas veces en otras cosas que son poco, no pienso o no ocupo mi mente por el que todo lo es, el que todo lo da, el que todo lo manifiesta, el que todo lo hace posible y todo esas, ¿cierto? El que trae su naturaleza para cada uno de nosotros. Y mire en qué punto se nos pone, porque usted y yo tenemos que mostrar la diferencia de que, de que se cumpla la palabra, de que usted y yo estamos en el momento crucial donde se nos es probado a los que dicen ser y no lo son. Porque hay muchos que están en medio de nosotros y dice que llegan y de un momento a otro porque se les incomoda, se les enseña el carácter y se le dice, es que usted tiene que apropiarse tanto de lo que el Espíritu mismo te dio, que es Cristo, que le incomoda tanto que prefieren distanciarse y decir, es que esa iglesia se volvió religiosa, es que esa iglesia se volvió esto, es que la iglesia, no, no es la iglesia, usted nunca la iglesia lo va a dañar. A usted nunca, a no ser de que no tenga la disposición de aceptar de que es Cristo el que está en cada uno de nosotros, que forma esa gloria soberana de Dios en cada uno de nosotros, que hace que a través de esa bendición que portamos se manifiesten las necesidades que usted y yo tenemos, pero que se manifiesten suplidas, sino que, ¿qué es lo que hoy buscan las iglesias tradicionales? Que se les motive, que se le diga, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿De qué sirve que yo lo anime y le dé a usted un mensaje motivador de que todo lo podemos en Cristo que te fortalece? Si yo le estoy hablando, le estoy de un Cristo que usted ni siquiera le ha dado lugar. Entonces lo estaría incluyendo dentro de una pirámide o un plan de acción o un multinivel que conforme entonces, no, es que ya tengo seguidores, tengo fans, porque tengo los que se motivan, entonces voy a soltar un mensaje motivacional o emocional. No, que se acabe en eso, que usted y yo cuando recibamos un mensaje, lo recibamos con tanto entendimiento que sepamos por el Espíritu de que en el momento en que alguien nos quiera dar motivación, algo motivacional, usted y yo, vea, mejor dicho, que no nos vengan a ofrecer una promoción cuando usted y yo ya somos los dueños del producto. Que nadie venga a ofrecer en promoción lo que usted y yo somos los dueños y señores de ese producto que le estén ofreciendo. Cristo no es un producto, pero sí que nadie venga a motivarme la fe cuando yo sé quién es mi autor y mi consumador de la medida que yo tengo. Porque nos van a usar, nos van a querer persuadir. Y por eso hemos visto que en este entorno están las doctrinas de la prosperidad, los motivadores, los multiniveles, los coaching, ¿cierto? Todos estos que trabajan superación personal y un montón de cosas, los que llegan y creen que le están dando un mensaje a una iglesia que no es entendida, que usted y yo lleguemos a un nivel de entendimiento dado por Dios, que cuando sepamos que alguien quiera venir aquí a usar el nombre de Dios para decir, es que Dios me dijo, usted discierna que cuando esa persona abra su boca a decir, Dios me dijo, que usted vea la manifestación inmediata de la obra de Dios en esa persona cuando ya usó esa frase, Dios me dijo, y usted y yo, ya, ¿cómo? Ahí está Dios, a ver qué fue lo que manifestó Dios. Pero si seguimos viendo lo mismo en esa persona y todo eso, que uno se sorprende que hay personas que oyen tanto a Dios y dicen que hacen tantas cosas que Dios les dijo, pero no han podido con su hogar, no han podido con sus hijos, no han podido con su casa, no han podido con su ministerio, no han podido con su vida espiritual.
No son amados como el Señor mismo es amado. Y saben que se encubren en que al Señor también era despreciado y cuando tenemos tanto de Dios, también tenemos que aceptar que vamos a ser despreciados. Pero ¿qué tipo de desprecio? Porque para eso usted y yo también nos tenemos que preparar. Entre más de Cristo, más incómodo para nuestra familia. Entre más de Cristo, más incómodo para nuestros amigos. Entre más de Cristo, más incómodo para nuestros compañeros de trabajo. Entre más de Cristo, más incómodo para los que nos rodean. Entre más de Cristo, más incómodo para un lado, más incómodo para el otro. Porque eso sí lo tenemos que vivir. Eso sí lo tenemos que comprender usted y yo, porque no le voy a decir que Cristo le soluciona y le salva. Ojo, entre más de Cristo, aflicciones deben de llegar. Porque esas aflicciones van a ayudar a fortalecer mi confianza en la certeza de que Él me prometió que estuviera tranquilo en medio de las aflicciones, porque ya Él había vencido. Entonces yo no tengo por qué atormentarme que cuando estoy lleno de Cristo y más de Cristo, vino una aflicción. Yo tengo que estar descansando en la confianza de que esa aflicción ya Él la venció. Ahí sí tenemos que tener y llenarnos de eso, porque empiece por lo siguiente: cuando usted y yo veamos que nada se levanta, que nuestros amigos antes nos incluyen dentro de sus planes como si nada, preocúpese, porque las tinieblas jalan hacia las tinieblas. Usted tiene que incomodar donde llegue. Si Cristo está en usted, la luz es la que dispersa las tinieblas. Las tinieblas no se dispersan por sí solas. La luz dispersa las tinieblas. La sal da sabor a lo insípido. Entonces, cuando alguien no tiene una vida de sabor o de paz y llega a usted, usted le enseña, le da, le comparte de lo que Cristo está en usted. Porque algo en lo que usted y yo nos vamos a ver reflejados como iglesia es cuánto haya de Cristo. Vamos a ver que usted va a hablar o va a dar eso sí es verdaderamente testificar de Cristo. Es que me está pasando esto y se levantó primero mi casa y se levantaron mis amigos, mis compañeros de trabajo, haga que todo eso se sujete a la obediencia en Cristo. Porque entre más de Cristo, más autoridad y más poder para usted hacer, que es que el sistema, usted no le tiene que dejarse afligir por él, el sistema se tiene que sujetar a Cristo, no usted a la aflicción del sistema. Porque hay gente que dice, no, es que el Señor me dijo que debiéramos de ser mansos. ¿Sí? ¿Y sabe qué le va a decir su pastor? Bueno, sea manso, pero no menso. Escrito está, 4 de Juan, sea manso, más no menso. ¿Cierto? Somos cristianos, entonces nos las dejamos montar. Somos hijos de Dios, entonces que todo el mundo nos la monte. El Señor no se la dejó montar de los fariseos, no se la dejó montar de los saduceos, de ninguno. Además, vamos un paso adelante. Los hijos de Dios, cuando estamos llenos y el fariseo no la quiere montar, ya usted va un paso adelante. Ya usted le puede decir, ustedes que claudican en medio de los pensamientos hipócritas. No, sin ser groseros. Sin ser groseros, pero Pedro andaba armado. ¿Cierto? Era la manera en que ellos, pero mire la transformación de Pedro, que en su humildad y su amor, ¿cierto? Hablábamos de Pedro, andaba armado para hablar luego del cambio de él, porque hay que aclarar ya todo lo que se transmite, hay que aclararlo porque nos están cogiendo los pequeños cortes de las predicaciones para hacer de ellos lo que se pretende. Esta predicación va basada y centrada siempre y totalmente en el que mora en cada uno de nosotros. Entonces mire que usted y yo debemos de entender eso. Cuando usted y yo estamos tan llenos de Cristo, mire lo que hace, que esos que están en medio del entorno de los fariseos, de todos estos grandes que se creen los grandes, hagan la tarea
y cumplan y tenga un mover tan grande que haya también una manifestación como la hubo en Jairo. Jairo era de los del Sanedrín. Jairo era un fariseo de fariseos, sacerdote. Él estaba entre los grandes y sabe, él prefirió la manifestación de Cristo que los pensamientos erróneos de gente que interpretaba la ley a su favor y a la manera en que le daba la gana. Porque él dobló sus rodillas delante de Jesús para decirle, mi hija, sana mi hija. Y el Señor sabe qué atendió. El Señor no atendió a los que estaban razonando y a los que estaban cuestionando y a los que estaban allá. ¿Será que la salva? ¿Será que la sana? ¿Será que la resucita? Y todo eso. No, Jairo, confía, ten fe. Tu hija no, tu hija vivirá, tu hija no está muerta, ¿cierto? Y mire lo que pasa. Y fue un hombre que rompió todos los protocolos del sistema. Eso es lo que usted y yo hacemos cuando manifestamos a Cristo en todo lugar. Que esa gente que dice tener tanta dignidad y tantas cosas y son tan razonadores y tan cuestionadores de las manifestaciones de Dios, que ellos sean los que tengan que romper los protocolos para sujetarse a lo que Dios realmente quiere hacer en la humanidad. No usted y yo, ay, para encajar, yo me meto ahí. Y usted es una ficha cabezona de un parqués en medio de un rompecabezas. No encaja. Usted y yo no vamos a encajar. Después de que usted y yo decidimos aceptar que el Señor no nos quitó de este mundo, sino que nos apartó del mal, ya usted y yo no somos parte de lo común. A no ser porque recuerde una cosa, que nadie puede servir a dos señores. Va a amar a uno y va a odiar a otro. Y el Señor nos dio esa autoridad y nos dio esa enseñanza a través de la higuera para que usted y yo también discernamos que no es por bonito, no es por cómo da el mensaje, ay, cómo predica, cómo ora, cómo, ay, no, es que tiene tanto de Dios. Y el Señor, viendo lo que estaba tan frondoso que era tiempo de higo, no lo encontró. ¿Y qué hizo? También en eso tenemos que discernir. Mire que a nosotros se nos dio algo muy grande, pero eso algo muy grande tiene sus cuidados. ¿O usted cómo protege lo más valioso? Usted protege lo más valioso teniendo y saliendo, colocando un ejemplo. Usted sabe que cierta zona es muy peligrosa. Se roban un anillo de papel. Pero usted tiene anillos de oro, cadenas, reloj. Entonces, para ir a esa zona, usted va así, ¿cierto? Usted va así. Usted es de los que va a esa zona así o no. ¿Ah? Confiando. El Señor me hace invisible ante todo y todo eso. Eso es no ser prudente, porque está bien que el Señor lo cuida, ¿cierto? Usted tiene que ser prudente. Entonces usted llega, usted y yo somos de los que vamos a esas zonas todo embambados, ¿cierto que no? ¿Cómo cuida usted lo que más le aprecia, lo que más ama, lo que más realmente quiere? Si eso dado por Dios, usted y yo le damos ese valor, esa estima y todo lo que Dios realmente, y usted reconoce lo que realmente Dios le entregó, yo creo que usted y yo no vamos a exponer que alguien que no ha tenido el sacrificio, el dolor, las lágrimas y lo que usted y yo hemos vivido hasta la fecha, para que otro no lo quite. Usted y yo no exponemos eso. Usted no ha vivido lo que ha vivido y ha dejado de llorar como antes lloraba, dejó ya de beber por despecho, dejó ya de usar drogas por cantidad de cosas y de todo eso y ha sido libre de eso para usted llegar y que otra persona llegue y le cause eso, otra vez a coger esos vicios y todo, ¿cierto? Nos cuidamos de eso. Asimismo usted y yo le tenemos que dar
todo lo que realmente creemos que tiene valor y que viene de Él, lo debemos de cuidar. Recuerde siempre que la obediencia es más de lo que creemos. La obediencia habita en usted y en mí. Usted no se puede llamar desobediente si Cristo habita en usted. Porque Él es la obediencia en nosotros. Él es la obediencia en nosotros. Por eso, usted y yo tenemos que dejar de ser mediocres en lo que le ofrecemos y le damos a Dios. Dios nos da 365 días, nos da 8 días en la semana, nos da 24 horas al día, nos da miles de segundos o minutos y de todo eso. Y usted y yo a la iglesia, hay muchos que a la iglesia solamente vienen 1 hora en semana, porque el culto en semana la mayoría de las veces es de 1 hora y los fines de semana de 2 horas. Entonces son 3 horas que muchas veces usted y yo lo que es lo único que le ofrecemos a Dios, pero queremos que Él esté en todo lo de nuestras vidas. Queremos que Él solucione todo lo que nos falta. Queremos que Él tome control de todo lo que necesitamos. Queremos que Él cambie a nuestros hijos, que Él cambie nuestras vidas, nuestros hogares, que supla todas nuestras necesidades. Y le ofrecemos 3 horitas. Y en la semana no le oramos más de lo que diga: en tus manos encomendamos este día que ya pasó, en la noche que llega. Con el patrocinio de Panela Carmelita. La obediencia mora, habita en cada uno de nosotros. ¿Qué le damos y qué vamos a hacer realmente, amados? Que el día de mañana que usted y yo no nos vamos a congregar, ¿cómo nos vamos a unir por el Espíritu cuando usted y yo nos cuesta unirnos por el Espíritu 3 horas semanales? Eso es lo que le ofrecemos al Señor, 3 horas semanales. Tiene que dar vigilia para que se suba a 4. Y si el gobierno sigue así, al último los cultos, le quitan horas a lo laboral y usted se las quita al culto. Bendito sea el Señor. Recuerde algo: Dios no busca una medida de algo que use su nombre, sino que exprese su gracia. Recuerde esto: Dios no ha buscado en usted y en mí algo, ¿cierto?, que lleve su nombre, que usted y yo no solamente somos portadores de su nombre, somos los que expresamos la autoridad y el poder que tiene su nombre, porque es el nombre dado a los hombres, nombre sobre todo nombre. O sea que Él no necesita que usted y yo invoquemos. Déjese de cubrir con la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo no es ni una poncherada de agua, ni tampoco un manto, ni tampoco, porque lo usamos como ese amuleto de todo eso. La Biblia en ninguna parte dice que usted y yo nos tenemos que cubrir con la sangre de Cristo. Si usted va a usar la Biblia para el entendimiento de la libertad y verdaderamente ser libre, no use cubrirse con la sangre de Cristo, que cubrirse con la sangre de Cristo no lo va a hacer libre. ¿Sabe qué lo va a hacer libre? Entender el precio pagado a través de esa sangre por su vida y por mi vida. Eso sí nos va a hacer libres. Porque de nada sirve que usted se cubra, pero no entienda cuánto vales y qué precio ha sido pagado por nuestras vidas. Muy diferente. Como usted llegar y pensar que se está colocando el vestido más fino y más costoso y se está comiendo un helado que se le está derritiendo. Me cubro con usted está cubierto con algo muy valioso, pero si se le chorrea o se le mancha, ¿cierto? Y eso simplemente estaría cubriendo su desnudez, porque debajo de ese vestido no hay sino, a diferencia del pacto y el pago dado por nosotros, que no solamente nos da vestiduras de luz, sino que ha lavado todas nuestras vergüenzas, nuestra iniquidad, nuestro pecado y nuestra maldad. Mire, entre más tengamos de Cristo, usted y yo, menos debemos de accionar la sanidad interior.
¿Para qué buscar maldiciones, romper maldiciones generacionales? ¿Sabe por qué muchas veces nosotros nos tenemos que estar buscando constantemente cómo romper maldiciones generacionales? Porque nos falta de Cristo. Donde está Cristo no hay maldad ni hay maldición. Dice que Él se hizo maldición para romper toda maldición. Y si nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo, todas esas maldiciones quedaron de la cruz para allá. Entonces, entre más de Cristo en nosotros, menos maldiciones somos portadores. O sea, que a llenarnos de Cristo. Deje cubrirse y consúmalo más. Sufrir por la gente causa dolor y heridas. Pero recuerde esto. Si es por Cristo en su gloria, es una marca que sí o sí llevamos y que a través de esa marca usted y yo vamos a ser conocidos en el cielo. Porque es necesario que seamos portadores de sus marcas. Usted y yo a nosotros no nos, ay, ante el cielo, es que yo me crucifiqué juntamente con Cristo, ¿cierto? Y vamos a estar allá las manos perforadas y los pies, no. El único que tiene esas marcas allá en el cielo es Él. Que es lo único hecho en la tierra que está en el cielo. Pero las marcas que usted y yo vamos a llevar es que el Señor le pregunte, venga, yo le hago una pregunta, usted por mi nombre, usted fue despreciado. Nada, Señor, su gloria se manifestó. Apartado de mí, hacedor de maldad. No, Señor, a todas partes me invitaban, a todas. Apartado de mí, hacedor de maldad. Porque él dice, vea, no se preocupe cuando hablen bien de usted. Perdón, cuando hablen mal. Sí, ya iba a decir una herejía. No se preocupe cuando hablen mal de usted, porque él está ahí. Preocúpese cuando comiencen a hablar bien de usted. Ay, no, es que mejor, no, que no sepan dónde ponerlo. Ahí sí, yo me preocupo. Porque dice que él no está ahí. ¿Sí? Entonces recuerde que sufrir por las demás personas causa dolor y heridas, pero por Cristo es una marca a través de la cual usted y yo vamos a ser reconocidos. Usted y yo debemos que dejar de ser motivadores y pasar proclamando y hacer que Cristo sea el que se proclame en medio de nosotros, en medio del hogar, en medio donde estemos, para que así veamos su gloria y su manifestación real en nuestras vidas. Amados, es el tiempo real donde usted y yo, a través de lo que la iglesia está viviendo, manifestemos a Cristo en todas sus facetas, en todas sus áreas. Deje de cubrirse con la sangre de Cristo, deje de invocar demonios donde no los hay, deje de estar peleando con sus hermanos, deje de estar metido en el segundo cielo y acepte el lugar y tome las decisiones desde los lugares celestiales donde Cristo lo puso. Porque hay gente con la cual usted no habla, solamente habla y están, pastor, es que tengo una lucha espiritual, pastor, es que tengo una lucha espiritual, es que tengo una lucha espiritual. Y uno desde el lugar celestial viéndolo allá corriéndole a los murciélagos. Porque hay gente que es feliz en el segundo cielo. Yo prefiero estar en los lugares celestiales donde el Señor me puso. Y no sé si usted también quiera estarlo, pero adicional a esto es lo que usted y yo vamos a comenzar a capacitarnos, a prepararnos, que realmente Cristo tenga ese lugar que Él se merece. Si Él es el Rey de Reyes, que sea nuestro Rey de Reyes. Si es nuestro Señor de Señores, que sea nuestro Señor de Señores y nosotros seamos esclavos de amor. Ah, a él sí no le gustó. Ya mire que estoy transicionando ya también nuevamente. Esas transiciones, colóquese sobre sus pies en esta noche. Y dele gracias a Dios por la
por el lugar, la posición y lo que Dios le ha dado, por lo que Dios le entregó, por lo que Dios puso en su vida, por el privilegio que tenemos de ser aceptadores de un reinado y un señorío que muchos han despreciado. Naciones completas desprecian el señorío de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros una vez más le reconocemos como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Padre Todopoderoso. Nos lo ha dado para salvación y redención misma de nuestras vidas, de nuestros hogares, de todo lo que somos. Nos lo ha dado para que sea la expresión máxima de su bendición celestial en nuestras vidas y en nuestras familias y donde quiera que vayamos. Nos lo ha dado para que sea la expresión máxima de su autoridad en todo ámbito espiritual, natural, en todo plano, en toda atmósfera, en todo lugar. A Él todo honor y toda gloria hoy y siempre. En su presencia estamos y en su presencia estaremos por hoy y todos los días de nuestras vidas. En su presencia reinaremos con Él. En su presencia gobernamos con Él. En su presencia hacemos que todo sea cambiado, sanado, liberado, restaurado. Que haya denuedo en nuestra boca para invocar siempre su nombre. Que haya denuedo en nuestra boca para consolar, para fortalecer, para aconsejar, para dar palabras de vida, renovación, restauración, sanidad, poder, para dar palabras de manifestación de su gloria en cada uno de nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestro entorno, para hacer que Él sea el faro de faros, la luz de luces a nivel universal, para que todo aquel que en tinieblas está vea la manifestación del único que tiene el poder y la autoridad, y al único que se le ha dado nombre sobre todo nombre, reinado sobre todo reinado, poder sobre todo poder, sanidad, milagros, señales y prodigios acontecen solo en Él. Y tenemos el privilegio de ser los portadores y portar esa esperanza de vida, de gloria y de victoria en Cristo Jesús. A Él todo honor, toda gloria y toda alabanza. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes.